Hola, muy buenas a todos. Estamos un año más en la jornada sobre el trobo en la Arboleja, en la Huerta de Murcia, una zona que también reivindica el patrimonio del trobo. Como bien dice el decreto, la declaración de bien de interés cultural inmaterial por la Regional de Murcia sobre lo que es el arte y la disciplina del trobo, tanto el trobo de escenario como el trobo que practican las cuadrillas por ser rituales distintos. En este caso, este año el monográfico de esta jornada circunda en torno a la fundamental figura de la mujer. Una figura que, según los protocolos, según los estamentos de la sociedad, pues tal vez, y sin tal vez, ha estado siempre en un segundo plano. Lo cierto de todo esto es que estas jornadas lo que han pretendido y lo que pretenden es poner de manifiesto una realidad, y es que en las artes escénicas, como en cualquier campo, la literatura, la ciencia, la creatividad en toda su amplitud, tiene que contar siempre con la figura de la mujer, porque creemos que es esencial. En el caso del trobo, el trobo resulta que también tuvo a mujeres. El trobo en el siglo XXI, al día de hoy, goza de una cierta vitalidad y tenemos que congraciarnos porque hay mujeres que están en el trobo. Pero lo cierto de todo esto es que esta mesa redonda lo que quiere precisamente es reunir a ciertas mujeres del trobo, es decir, a troveras, que de diferentes territorios del sureste español, de la región de Murcia, pues vienen a transmitirnos sus experiencias, qué es para ellas la esencia del trobo y de alguna forma cómo se ha canalizado en, bueno, pues en su trayectoria vital. No obstante, yo quiero presentar de antemano a los compañeros que se han dado cita en esta mesa redonda. En primer lugar, tengo que dar la bienvenida a Pedro Francisco Sánchez Albarracín, que es historiador de Águilas y es el autor del libro Historia del Trobo en Águilas. Aparte tiene otra obra que también circunda o rodea mucho la zona geográfica de este territorio aguileño tan importante para la región de Murcia, incluso para la zona limítrofe almeriense. Tenemos que dar también la bienvenida a Patricia Navarro López, trovera. Tenemos que dar la bienvenida a Natalia Martín Galindo, trovera, e Isabel María Martínez Martínez, trovera. En este caso son tres mujeres importantísimas que vienen de tres sitios distintos. Patricia Navarro procede de Murcia, Natalia Martín Galindo viene de Cartagena, de la zona de la Magdalena, si bien es cierto es que es oriunda de Portmán. Y en el caso de Isabel María Martínez Martínez también viene de Cartagena, del pueblecito de la Aljorra. Creemos que las aportaciones que se pueden hacer son muy interesantes y creemos que los que tienen que hablar son nuestros ponentes en esta mesa redonda. Pero antes queremos introducir un poquito como notas, no reflexivas, sino pinceladas de inicio, de arranque, con una trovera que hubo también en la Huerta de Murcia. Y esto nos lleva a una primera reflexión. ¿Cuántas mujeres con dotes para el repentismo no han sido solapadas por el concepto que la sociedad podía tener de ellas si se exponían en público? La reflexión es clara. Una mujer no podía salir a cantar con todos los hombres porque se ponía ella misma en entredicho ante ciertos cánones de la sociedad. Eso es lo que pasó justamente con una trovera que queremos citar ahora y que creemos que es necesario para abrir un poco esta mesa y este debate. Vamos a hacerlo con la afamada, eh, la conocida trovera, la conocida trovera, por lo menos en ambiente reducido, en este caso en la localidad de Santa Cruz, que era la tía Juana. La tía Juana nació en la Huerta de Murcia, como hemos dicho, en 1900 y falleció a los 88 años de edad. Curiosamente, la tía Juana no se llamaba Juana, se llamaba Eleuteria Rosa López. Rosa es apellido. Nadie la conocía por el nombre de Eleuteria, sino por la tía Juana. Era una gran bailaora, era una gran bailaora de jota y de malagueñas, porque ya saben ustedes que las parrandas ya prácticamente en 1877, como decía el musicólogo Julián Calvo, estaban prácticamente desaparecidas. El uso de las parrandas en la Huerta de Murcia, y lo que queda realmente es el género de la jota y la malagueña. Y tocaban muy bien las postizas. Tenemos que decir que además
aparte de esa actividad que, bueno, es congénere a su época, bailaba porque en esa época todavía había bailes de pujas, había bailes de ánimas, había bailes de inocentes, bailes simplemente sin ninguna catalogación, bailes de domingo, y lo cierto es que aparte de esa disciplina de baile también trovaba. Bueno, su faceta por el repentismo está atestiguada por familiares y por amigos que la conocían y la rodeaban. Bueno, se daba el caso que cuando había alguna reunión familiar, pues se ponía a improvisar a todos los componentes de esa reunión, de esos familiares que se daban cita en dicha reunión. Y bueno, hay una hipótesis, y es que probablemente su facilidad o cercanía para con el trobo, o tal vez la improvisación poética, se deba a que ella era una rosa, es decir, ella pertenecía a la familia Rosa o de los Rosa de Santa Cruz. También hay una familia de los Rosa en Llano de Brujas. Y resulta que nació y se crió en el Carril de los Rosas, que todavía existe en Santa Cruz, y ella fue la madre del famoso o del afamado trovero o guión de Aguilandos, o guía de Aguilandos, que es la acepción en la huerta de Murcia de Santa Cruz, Paco Rosa. Ella fue, digamos, su madre, entre comillas, puesto que el padre de Paco Rosa falleció cuando él era pequeño y fue el hermano del padre, la tía Juana, quien crió a su sobrino, al que, bueno, trató como un hijo. De hecho, lo sabe todo el mundo en el pueblo. En este caso, el tío Paco Rosa, que también falleció, trataba a su madre adoptiva como mi nena. Para quien no lo sepa, nena significa la hermana mayor o un ser familiar mayor que un individuo. ¿Y por qué decimos todo esto? Pues porque ¿por qué tenía esa cercanía con el trobo? Pues porque los auroros ensayaban en la casa de los Rosa. Entonces, claro, probablemente eso le permitió conocer a la tía Juana esta cercanía de primera mano con los aguilandos y con la improvisación en el género musical navideño que es el aguilando. Lo cierto es que desgraciadamente y por las estrictas normas sociales, la tía Juana de Santa Cruz nunca cantó en público o mostró sus dotes de repentista. Lo hizo exclusivamente en familia, pero se lo hizo a mucha gente. Es decir, hay constancia de una constatación oral que ha quedado en la memoria, la destreza de esta mujer. Es obvio que en la actualidad una mujer puede cantar o trobar en público sin que por ello recaiga ningún comentario, pero entonces era muy distinto. Así es que lo dejamos aquí y con esto hemos echado una primera semilla para empezar a hablar de, de lo que es nuestra mesa redonda. En este sentido, vamos a dar paso a Pedro, nuestro compañero, para que él nos hable de una forma pues más completa de troveras que curiosamente surgen de esta zona aguileña. Y sin nada más, damos paso a Pedro Sánchez Albarracín. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, quiero agradecer a Emilio y a la Jornada del Trobo que hayan querido tener una representación de águilas que junto con la Huerta de Murcia y el Campo de Cartagena era una de las regiones y zonas históricas donde el trobo arraigó en nuestra región. Yo lo que voy a hacer es, antiguamente, en la Edad de Oro del Trobo, siempre se hablaba como en la época de Marín, Castillo y el Minero, se decía como Homero, como el padre del trobo, se nombraba Homero. Y aprovechando que está aquí las troveras presentes, quiero decir que hay un precedente de trovera murciana y por más señas aguileña, que es de la que yo voy a hablar y voy a hacer una breve reseña. Esta trovera se llamaba Ana María Escarabajal Díaz y era conocida como Anica la Cantaora. Había nacido en Águila en 1882 y murió en 1977 con 95 años. Por eso se consiguieron conseguir una serie de datos acerca de su vida y su inicio en el trobo. Hay que decir de que no era corriente de que en esa época, daros cuenta de finales del siglo XX finales del siglo XIX y principios del XX, que una mujer, y sobre todo en ámbito popular, saliera saliera del entorno doméstico y sobre todo que comenzase a improvisar como hizo esta. Esto se relaciona también cómo era la población de Águila en esa época. Águila era un importantísimo núcleo económico, pusieron el ferrocarril, el puerto. A nivel de mentalidades había por ejemplo, había dos grupos masónicos, tanto el alcalde, los notarios, los profesores, incluso el sacerdote del pueblo era masón.
También, por ejemplo, decir que hubo una importante presencia inglesa, que eso también influyó en la localidad. Llegó a haber hasta un grupo de iluminados apocalípticos. Todo eso en el momento en el momento, digamos, histórico en el que nace Anícala Cantaora. Mirando los datos referentes a su vida, hay que decir que ella cuenta que ya con 14 años empezó a improvisar. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Con 14 años una mujer en las tabernas, imaginaros, a las tabernas a cantar. Ella dice que comenzó con un trovero que le decían Perín. Por los datos que se han podido recopilar, parece ser que era un carretero. En esa época era la época en la que el trobo se expande por toda la zona de Cartagena de Lorca y de Águila, procedente de Almería, y decir eso, que ella se casa joven, como ocurrió en la época, y otra cosa más acorde a su personalidad, dice que su marido no le importaba que fuese a las tabernas a cantar, es más, él le acompañaba porque disfrutaba viéndola. Esto nos dice también mucho acerca de la personalidad que tenía esta mujer y cómo era el ambiente de la población en esa época. Anícala Cantaora, aparte de trovera, también sacaba la hermandad de ánimas por Águilas. O sea que también iba cantando y haciendo rezos. Salía con sus 2 hijos. En los años 20 se hizo famosa porque seguía yendo por las tabernas y iba con uno de sus hijos, que también era trovero. Le llamaban Juan el Cantador. Y se hacía famosa por las disputas que tenía con él, por la relación madre-hijo, por los improperios que se lanzaban unos contra el otro. Por ejemplo, una de las veces que le estaba increpando, le dijo ella: hijo mío, lo que sabes, de mis entrañas nació, producido por mi sangre. Si tú sabes más que yo, repara que soy tu madre. Tenían unas peleas que levantaban mucho atención en la población. Anícala Cantaora, como las mujeres de su época, tenía un trabajo humilde, se dedicaba al esparto, picaba esparto. Digamos que la industrialización del esparto, una de las cosas que se hacía era picar esparto. Había una serie de batanes que eran unos troncos de madera gigantes de 200 kilos, iban metiendo el esparto, se picaba y tenían que hacer ese movimiento cada 5 segundos durante 8 o 9 horas. Y ese fue el trabajo a la que ella se dedicó. La vida de Anícala Cantaora no fue fácil, porque ya perdió a su marido. Su marido trabajaba haciendo pozos. Digamos que, aunque no se sepa tampoco, Águilas también fue una zona minera, y entonces se hacían los pozos con barrenos, y en uno de estos su marido quedó sepultado y murió. Entonces ya de joven también tuvo que vestir de luto. No solo eso, yo ya he contado que salía con sus hijos, con la hermandad cantando, y tuvieron también su hijo una muerte trágica. Los dos, en un pozo de Tápena, estaban limpiándolo, y lo que pasa es eso, al ser un pozo séptico, cayó uno, el otro fue a rescatarlo y murieron los dos. Esto fue algo que le marcó a ella de por vida. Ya desde que ocurrió eso, ella dejó de improvisar. Ocurrió un 28 de agosto de 1948. Eso fue algo que nunca pudo olvidar. Y escribía coplas llenas de amargura. Por ejemplo, decía: oh Virgen de los Dolores, Madre del Dios Soberano, que por salvar uno al otro murieron los 2 hermanos. O, por ejemplo, serían las 3 de la tarde cuando mis hijos preciosos, amargos como el baladre, se me ahogaron en un pozo. Una vez que murieron, la hermandad de ánimas desapareció de Águilas, porque ella era la que salía con sus hijos cantando. Y desde entonces nunca más volvió a improvisar. Sería la última vez que lo hiciera. Ella, todos los años, a su hijo le escribía coplas, pero no iba al cementerio, se la dejaban. Ella decía que cuando el Altísimo se lo llevara, que sería la siguiente vez que volvería a ver a su hijo. Aparte de ser trovera y aparte de ser guión, que también marca un precedente, por ser mujer, rezaba el rosario y también era curandera. Ella, con la llave de su casa, hacía contacto con el más allá, y decir que también su hijo
ella era una persona que era muy, muy familiar y por eso le marcó tanto lo de su hijo, perder 2 hijos, de 6 que tuvo, perdió 2. Cuando ella estaba en el lecho de muerte, dijo unas palabras que fueron las que quería que pusiesen en su tumba. Entonces, como una letanía, las fue diciendo, que son las que ahora mismo están inscritas en la lápida. Entonces puso, harta de penar y sufrir con un dolor propio y fijo, por fin tuve que venir a la tumba de mis hijos para séculos sin fin. Decir que Anica la Cantaora tuvo un homenaje en vida en Águila, se hizo en el año 1975. Casualmente, ese fue el Año Internacional de la Mujer. En el homenaje estuvieron nombres como Conejo Segundo de la Unión, Repuntín de Puente Tocino, estuvo también Miguel Ponce de Totana, era un trovero muy, muy popular, y también los aguileños. Y ella, después de 27 años de la muerte de su hijo, volvió a improvisar por última vez. Ese mismo año que se retiró casualmente, en el 75, que fue la última vez que lo hizo, apareció en el escenario una trovera de una nueva época, Dolores Terré, Lori de los Parises, que también era de Águilas. Y era como un relevo generacional, el antiguo trobo que representaba esta con un nuevo trobo, que fue Lori de los Parises. Ella ya sí subió al escenario, se llegó a crear incluso un cuadro de trovero en Águilas, como los cuadros flamencos, que actuaban por distintas poblaciones. Y decir que el nombre de Anica la Cantaora no solo era conocido en Águilas, aparte de en zonas como la Cuesta de Goz o la misma ciudad o en el mismo pueblo de Águilas, llegó ahí a sitios cercanos como limítrofes con Águilas, como era Almendrico, donde un potentado minero que tenía propiedad en la Cuesta de Goz vivía, y allí ella iba a cantar con su hijo. Por lo que en esa zona también las personas mayores lo recuerdan. Y nada, yo no tengo que decir nada más al respecto, porque yo creo que los protagonistas ahora mismo son las mujeres que van a hablar. Decir de que siempre es bueno de que haya gente joven preocupada con el trobo, como por ejemplo, como son ellas, y más siendo mujeres, porque tienen una forma de pensar y de ver las cosas que hacen que se renueve el trobo y que adquiera otro tipo de dialéctica, que es lo que necesita una cosa para que esté viva y se renueve. Y nada, pues felicitarla y decirle eso, que sepan que tuvieron un precedente en Águila de una mujer luchadora y animarle a que sigan adelante y que sigan con este arte y no lo abandonen. Y ya está, no quiero más. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. La verdad ha sido una muestra magnífica. Eh, Simplemente, pues, darte las gracias porque ha sido muy ilustrativo, muy didáctico y yo creo que ha llegado al público muy bien. Eh, sí que es verdad que queremos hacer bueno, pues también una breve mención a que después del testigo de Loli de los Parises, Dolores Terrer Orozco, está Isabel Méndez de la cuadrilla de la Cuesta de Voz de Águila, que no ha podido estar tampoco por los motivos que sabemos. El ejemplo más claro es que todo esto iba a ser presencial y al final está siendo online, pero sí que contábamos también con ella porque es una figura clave también en la historia del repentismo murciano. Pero en este caso vamos a darle el pistoletazo de salida un poco no voy a decir por orden de aparición, pero voy a dar el paso primero a Patricia, a continuación se lo voy a dar a Isa y por último a Natalia, si os parece bien, si estáis de acuerdo todas. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a darle el paso ahora a Patricia Navarro para que nos cuente un poquito su experiencia, cómo llega al mundo del trobo y sobre todo qué ha vivido, qué le ha generado, qué referentes son con los que cuenta, con los que ha contado y, ¿por qué no?, incluso dar un pábulo a una pequeña reflexión sobre, bueno, cuál es el futuro de la mujer en este panorama que nos espera. Muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, Emilio, muchísimas gracias por haber hecho esta jornada. Bueno, yo quería decir que empecé a hacer trobo con 15 años, 14, 15 años, pero realmente me di cuenta de que podía trobar cuando tenía, no sé, cuando era muy pequeñita, con tan solo 9, 10 años ya sabía que tenía ese don para improvisar. Lo que pasa es que siempre he sido una persona muy tímida,
muy vergonzosa y tenía ese miedo siempre de subirme a un escenario, lo veía como algo imposible. No quería verme con tanta gente, me daba muchísima vergüenza. Entonces yo siempre digo que lo he tenido como un secreto, nunca se lo había dicho a mis padres, a mi familia, y hasta que cumplí los 15 años que ya dije o lo digo ya o exploto. Y entonces, bueno, se lo conté a mi madre, a mi padre, y fue entonces cuando entré en la escuela de la Huerta de Murcia, de Manuel el Patiñero, y ahí estuve aprendiendo muchísimo, la verdad, porque, bueno, era muy pequeña, no sabía, no conocía mucho sobre este mundo todavía, pero me formé mucho, aprendí muchísimo allí, estoy súper agradecida. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, ahora estoy en la escuela de Cartagena, de Manolo del Repuntín, y súper contenta también, la verdad, aprendiendo muchísimo y siguiendo formándome como trovera, que creo que es lo importante. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Podéis extenderos más si queréis, ¿eh? Que Patricia ha sido, vamos, ha llevado el tiempo, pero vamos, británico, británico a tope. Bueno, damos paso a Isa. Isa, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a este mundo y, bueno, si, cómo llegaste a este mundo, qué sensaciones tuviste, cuál fue tu mentor, tu escuela y sobre todo, te doy también ese Paulo para ver qué reflexión puedes hacer sobre, bueno, qué lugar hay en el trobo para la mujer. Hola, bueno, gracias. No me quiero repetir, pero gracias, Emilio, por haber tenido esta iniciativa y por querer contar conmigo. Cuando me lo dijiste no me lo creía. Dije, este hombre está loco, ¿qué hace contando conmigo para esto? Pero muchísimas gracias porque me ha dado la posibilidad de conocer a Patricia, de volver a encontrarme con Natalia, de conocer a gente que entiende tanto y que sabe tanto como puede ser Pedro, como Paco, que ya está muy implicado en esto. Y yo, al contrario que Patricia, yo recuerdo esto como algo natural, como algo que he vivido desde que tengo uso de razón. Yo soy hija de José Manuel Martínez Muñoz, que es el guión de la cuadrilla de la Aljorra. Mi padre empezó de guión con 18 años por devenir de la vida, se murió el guión que había y no había más. Y te toca a ti y tienes que llevar esto para adelante y yo lo llevo o se muere la cuadrilla. Entonces mi padre con 18 años echó esa losa a la espalda, pero porque era algo que él había vivido con su familia, con su abuelo de toda la vida y era algo que él no quería que se perdiera. Y yo recuerdo mi vida entre laudes, entre guitarra y en el coro de la iglesia desde que tengo uso de razón. Para mí las navidades no se entienden sin las Pascuas, sin las cuadrillas de ánimas, como se conocen. Y yo no sé, a lo mejor tendría 2, 3 años. Mi padre siempre se movió en el ambiente musical. Yo participo en la tuna del pueblo en el que vivo, él participaba en la rondalla de Torre Pacheco, etc. O sea, siempre hemos estado ligados a la música, no solamente a la tradición. Y yo recuerdo que a lo mejor tendría, pues eso, 3 años. Creo que era, sí, tenía 3 años la primera vez que pasamos a un escenario, que salimos de lo que es el coro de la iglesia y fuimos a un escenario y yo me acuerdo que me subí con mi padre y, y yo pues sabía lo que se cantaba, sabía lo que se decía y no sé, le dije algo a mi padre, no recuerdo qué fue, y le dijo, cántalo, cántalo, me dijo, cántalo. Y me gaupó, me puso en el micro y lo canté. Y, y ahí empezó. Ya yo era muy pequeña, no tenía esa capacidad todavía te sale uno, te sale dos, pero era una enana. Y pues bueno, yo recuerdo que mi padre me hacía coplas, me las cantaba al oído y yo las cantaba. Y eso fue evolucionando, fue un proceso de aprendizaje. Luego pasó a que mi padre me las decía en el coche, cuando íbamos de camino a un sitio, yo me las aprendía, las cantaba. De ahí pasamos a que yo me las escribía en un papel y de ahí empecé a hacerlas y ya pues fue saliendo. Yo no sé, siempre he estado vinculada. Recuerdo que la primera vez que yo toqué una guitarra, yo tenía 3 años, no sabía ni tocar una guitarra. Mis abuelos me trajeron una guitarrica, era de verdad, no era de juguete, era una guitarra. Y yo me acuerdo que mi padre me decía, este toque, porque claro, los toques de misa son una cosa muy importante que antes no tienen, pero están ahí y es parte de nuestro folclore. Este empieza en la o este empieza en re. Y yo me enseñaba, tú el dedico así. Y hasta que fui aprendiendo a tocar la guitarra, las postizas, la bandurria, empecé a bailar. Y yo no entiendo la vida, la verdad. Sobre todo el momento navideño yo no lo entiendo, sin las cuadrillas y sin el trobo. Nosotros nos movemos en el campo de Cartagena, nos juntamos con la cuadrilla de Tallantes, los Molinos Marfagones, las Blanas,
Perín, Galifa en algunos momentos, no me quiero dejar a nadie, es que no me quiero dejar a nadie. Hemos salido también fuera, hemos estado en Málaga, no hemos ido a Granada, etcétera, a Lorca también hemos estado. Y eso es una hermandad que se crea, pero vamos, principalmente somos 6 cuadrillas que rondamos toda la Navidad entre nosotros, por mucho que salgamos fuera, somos una familia, somos 6 cuadrillas que rondamos siempre. Y yo pues tengo el uso de, no sé, desde que tengo uso de razón, recuerdo a Juan Diego de Tallante, que ha participado en estas jornadas, recuerdo al Molinero, recuerdo, no sé, que no me quiero dejar a nadie, de verdad. Pero siempre lo viví así. Y para mi mentor, mi padre obviamente fue quien me encaminó en esto, fue el que me hizo amarlo, el que me hizo vivirlo como algo normal, pero mi mentor fue Juan Diego. Fue esa persona que yo veía más acorde a mi edad, él me saca 8 años, y yo, claro, era mayor que yo, pero era en ese mundo que en ese momento solamente contaba con personas generalmente mayores, era la única persona que yo veía más o menos de mi edad que cantara. Y decía, bueno, pues si canta él, pues yo también. Yo jamás me sentí como coaccionada por el hecho de ser mujer, el decir, uy, qué vergüenza. Yo no lo entendí hasta que no fui creciendo, no entendí que ahí había una barrera, no empecé a ser consciente de decir, ostras, pues no hay más mujeres que canten, no hay más mujeres que troven, uy, casi todo lo que tocan son hombres. Yo no me daba cuenta en ese momento, todo lo contrario, yo me sentía allí una princesa, uy, yo era la única que cantaba, venga, nena, canta, es la Zagalica que canta. Y yo decía, pues qué bien, ¿sabes? Qué gracioso, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo y te vas dando cuenta, dices, faltamos mujeres, falta espacio para nosotras. Y por eso agradezco tanto estas jornadas, porque yo no conocía a mujeres que trovaran en mi entorno. Fue pasando el tiempo, entré a la Asociación Trovera José María Marín. He estado allí, no todo lo que me hubiera gustado, me fui a estudiar fuera, el COVID, pero bueno, sí que voy cada vez que puedo. Y allí me han recibido como una más, nos han estado formando, el taxista, el levantino, Andrés Marchán, todo el mundo. Y nos han tratado pues estupendamente, a mí me han tratado estupendamente. Y no sé qué podría decirte más allá de que a mí me gustaría que se pudiera entender y se pudiera transmitir cuando la situación sanitaria lo permita, que se entendiera lo que sentimos las personas que nos gusta esto y que nos reunimos y nos juntamos una vez que acaba la actuación y la gente se va y nos hacemos un corro y no hay cuadrillas ni hay peñas, somos todos uno. Somos gente que nos gusta esto, que no queremos perder las tradiciones y que trovamos, entramos, malagueñas, fandangos, jotas, da lo mismo. Aguilandos de Pascua da lo mismo. La gracia es preservarlo. Para mí yo no era consciente de que yo era trovera, para mí yo era guión, yo era aspirante a guión. Y entonces vas viendo y vas entendiendo que es un proceso, que se une, que yo no entiendo la una sin la otra. Y me parece que eso hay que conservarlo y hay que preservarlo y me parece que no hay nada más bonito que esa parte de unión de familia, que es lo que nos hace estar arraigados a la tierra, a las tradiciones, y que eso no quiere decir que no pueda evolucionar, que no pueda crecer, que no pueda abrirse y dejarle un espacio a las mujeres. Porque hay gente que es un poco más antigua, que bueno, siempre queda alguien por ahí, pero en general lo agradecen muchísimo, todo lo contrario, les parece algo maravilloso que haya gente joven interesada y el hecho de que haya mujeres interesadas, eso les parece algo apoteósico. Yo tengo que hacer desde aquí mención a mi cuadrilla, la cuadrilla de la Aljorra, a la que le mando un saludo. Somos una cuadrilla que, quitando a algunas personas, casi todos somos zagales, jóvenes, de entre, no sé, 11, 12 años y 20, 22 años, a lo mejor. O sea, es una horquilla. Las que bailan, las que tocan, la guitarra, la pandera, todo. Obviamente nos acompaña más gente que sabe y que nos ha formado, pero es algo que está ahí, que está viéndose y que yo creo que tiene que empezar a ser la norma, algo normal. Que haya mayores, menores, mujeres y hombres y que no sea una proeza que una zagala se suba a un escenario y trove, sino que sea algo natural y que esto no se pierda. Esto lo más importante es que no se pierda, que el legado que nos dejaron los abuelos no desaparezca. Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por toda esa aportación, muy interesante, una aportación vital, porque además yo creo que subrayo una parte que has dicho muy interesante. Lo primero es que tanto Patricia como tú agradecéis
el hecho de que os hayan formado, que eso también hay que ser, es de bien nacido ser agradecido. Pero también subrayo una parte tuya en la que has dicho que ves como un proceso lógico esa formación primigenia, la del el aguilando, para poder llegar a la otra fase. Es decir, es que no se, yo creo que no se puede entender. Es que no conozco muy poca gente que haya llegado a la quintilla de golpe. Lo más normal es que tú llegues a una estrofa y esta estrofa te pida más. Es decir, el trobo depende siempre del trovero y es el trovero el que exige que el contenido semántico del trobo sea bueno y que tenga una repercusión en el público. Eso añadido al condimento, la gracia, la ironía, esa pimienta que es la que luego tiene que llegar al público porque es el que decide, el público, quién es mejor, quién es peor, quién vale y quién no vale. Bueno, dicho esto, damos paso ahora a Natalia Martín Galindo, que tiene un apellido, vamos, histórico. Lo estábamos comentando antes de empezar esta mesa redonda. Hubo un trovero que era Galindo, que era del Llano del Beal. Y en este caso, pues, Natalia nos va a hablar un poquito de cómo llega al trobo y, bueno, cuáles son sus referentes o cuáles han sido sus referentes y, ¿por qué no? Bueno, por dónde circula su proyecto personal de formación y sobre todo también dejamos abierto esa puerta para que nos diga un poquito qué piensa sobre qué futuro le espera a la mujer en el estamento del trobo. Bueno, nada, aunque sea repetir, pero creo que procede, darle las gracias a Emilio y a la Asociación Murcia Folk, que son, bueno, pues los que han organizado todo este evento, que pese a las circunstancias, pues esto es un esfuerzo grande, pero creo que debemos estar ahí batallando pues para que la gente pueda seguir teniendo cultura a través de las redes, ¿no? Aunque sea la forma en que nos dejan. Bueno, la verdad es que me gusta ser la última de las tres por el hecho de que mi llegada al trobo es bastante distinta a la de Patricia y a la de Isabel, ¿no? Creo que también a la hora de que la gente se acerca al trobo, no tenga miedo de que no sea algo que lleve en su vida de siempre, sino que aunque sea nuevo, ¿no? Digamos, pues que también hay cabida. Yo digamos que siendo de Cartagena y como ha dicho Emilio, pues toda mi familia es de Portmán. También al tiempo me enteré que de la Magdalena, donde ahora resido, pues conocía el trobo, pero pues nunca me llamaba la atención, pero nunca me había acercado demasiado. Entonces, pues ya va a ser casi 3 años, eh, con la asociación en la que yo estoy, que se llama Sol de Cocos, hicimos un taller en la Muralla Púnica de Cartagena relativo pues a diversificación económica en reservas marinas, en el que vino gente de todos puntos de la península y de la isla. Un taller de intercambio de experiencias, de conocimiento, ¿no? En cuestión medioambiental. Pero bueno, eso nos ocurrió pues contactar con la Asociación Trovera Marín, José María Marín, perdón, para que al final de esa jornada pues se hiciese una demostración como regalo a los foráneos que venían a la ciudad de Cartagena. Y la verdad que fue precioso. Se sabe, o al menos yo entiendo así, que el trovero a donde va, trova de lo que hay, de lo que se ve, de lo que ocurre. Y por supuesto la mayoría de trovos que hubo allí pues, fueron relacionados a la defensa del medio ambiente en este caso, del tema marino y demás. Y bueno, después de ese encuentro que a mí me acercó y dije, uy, esto parece que me gusta, pues en el año 2019 yo empiezo un proyecto como directora con esta asociación en la zona rural del campo de Cartagena, en el espacio natural protegido de la Muela Cabo Juny y Roldán, que precisamente viene a poner en valor todo el patrimonio cultural y natural de la zona, todas las tradiciones, todos esos saberes que con el tiempo, si los abuelos no los transmiten, entre los que está el trobo, los que está el tema de las cuadrillas, pues se van perdiendo, pues yo empiezo a acercarme a los encuentros de cuadrillas de toda la zona, empiezo a ver cuadrillas que nunca las había visto, empiezo a ver veradas, empiezo a ver trobar, y digo, oye, pues aquí en Galifa hay una escuela de la Asociación Trovera José María Marín. Yo sin saber si se me va a dar bien o no, dije, pues voy a acercarme, ¿no? Y bueno, pues todavía no sé si me da bien o no, yo creo que Trovera todavía se me queda muy grande, que aunque no vamos a ser novatas toda la vida, como hablaba con Emilio, pues creo que todavía queda mucho para aprender. Pero bueno, esa curiosidad y mi propia inquietud y pasión, porque creo que las tradiciones se deben de mantener y que es muy importante ese arraigo que decía Isa, que hay con la tierra en todas estas zonas y ese ambiente que parece también que se forma
el trobo de las cuadrillas, ¿no? Que es muy bonito, una convivencia muy chula, pues, pues ahí me acerqué, ¿no? Y un poco, bueno, pues a través de la Asociación Trovera José María Marín, estamos en la escuela, es verdad que de mujeres pues solo estoy yo, las cosas como son, pero bueno, es verdad que la acogida por parte de la Asociación Trovera de los compañeros es buenísima, o sea, no tengo otra cosa que decir y como dice Isa, pues que se alegran, ¿no? ¿Por qué no hay más mujeres? ¿Por qué no tal? Y bueno, pues luego a nivel de un poco de recorrido, aunque sea poco, pues cuando se han hecho las troveras en la zona, pues los alumnos que estamos en la escuela hemos participado con una pequeña muestra, quintillas, cuartetas, versos cortados, pies forzados. Y bueno, ya os digo que mi primer acercamiento vino desde un punto más etnográfico, pero pues bueno, al final eso sigue ahí porque sigue siendo parte, ¿no? Soy muy observadora, pero ahora pues la verdad es que me gusta mucho y creo que es algo que hay que mantener. Y bueno, al final lo que creo que es muy importante en lo que se refleja, por ejemplo, en una velada, en lo que se refleja en los colegios cuando se va a dar clases con los chavales, digamos, la Federación Trovera, y es que el trobo es un vehículo de difusión también de conocimiento, es un vehículo de empoderamiento de los sitios en los que se esté y que es muy importante llevarlo a las escuelas. No estamos hablando de una asignatura fija, que también lo podría ser, porque no, extraescolar, sino que, oye, no solo en literatura, en música, en conocimiento del medio, esto lo ha escrito mucho Emilio, pero yo estoy totalmente de acuerdo, que, que se puede usar, ¿no? Al final, cuando se enseña también hay que meter juego, hay que meter algo divertido, el que tú rimes, el que tú hagas esas cosillas, pues yo creo que es importante para el tema de que se adhieran los conocimientos y creo que es una cosa por la que se está apostando y por la que hay que apostar, ¿no? Que el trobo esté en las escuelas, que el trobo se enseñe y que sea ese vehículo de aprendizaje didáctico que yo creo que es. Y bueno, luego en cuanto al tema de las mujeres, pues creo que queda claro que por el contexto histórico y social que hemos tenido en nuestra cultura, y no solo pasa aquí, pues la mujer siempre está invisibilizada. Creo que mujeres que trobaban, las había. ¿Qué pasa? Que las mujeres no iban a estar en los cafés cantantes, no iban a estar en las tabernas, no iban a estar en la calle, pero hay mujeres que trobaban. Yo siempre me acuerdo de un artículo de Alberto del Campos Tejedor que se llama El Trobo Verde, siempre improvisada que viene de la Alpujarra, y seguramente haya más, pero ahí hay recogido varios trobos de mujeres, por ejemplo en época de vendimia, porque en este caso ahora de las distintas cosechas, y hay varios trobos de mujeres que están recogidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre ese miedo, ese no es mi lugar en el que estar, ese escondimiento, pues ha hecho que no se vean, pero que mujeres han repentizado y han improvisado, yo creo que ha habido desde siempre, ¿no? Porque al final esos contextos sociales, ese sacar adelante esa voz del pueblo, del obrero, de las clases populares, eso siempre ha estado con nosotros y sigue estando. Y bueno, no me quiero alargar mucho más, creo que por ahí pues ya ahora podemos hablar o debatir más o lo que sea, pero bueno, esa era mi aportación. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que al hilo de vuestras tres propuestas, eh, está claro que habéis llegado por caminos distintos. Una por herencia familiar, otra por un descubrimiento personal de un talento, una actitud, ¿eh? Y en el caso de Natalia, porque por un interés ya adulto, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que el trobo es tan multidisciplinar, que no hay una edad para el trobo, no hay una edad para el trobo. Está demostrado científicamente que una persona mayor, si trova, la cabeza la tiene activa. Está demostrado. Es decir, es tan importante que la cabeza trabaje, pero es que aparte se puede aprender historia, se puede aprender música, se puede aprender literatura, conocimiento del medio, etcétera, etcétera. Es un vehículo tan importante que en el País Vasco, en la región vasca, ya nos pueden dar una lección. Lo decía el otro día en la mesa redonda del segundo Congreso Internacional del Trobo en Cartagena, un invitado en la mesa redonda que era John Martín Echeveste, que comentaba que el versolarismo, el trobo, ya formaba parte como una asignatura más de todo el contenido del alumnado. Es decir, daban sus matemáticas, daban su lengua y su clase de versolari. Y claro, esto no deja sino plantearnos qué estamos haciendo con esto que está pasando. Claro,
Si nos vamos a una región de provincias como es el sureste español, como es Murcia, y hacemos un avistamiento, vemos que, claro que ha habido mujeres, yo estoy convencidísimo. De hecho, yo creo que tenemos que empezar a sacar a la luz no solo el talento y la valía vuestra, sino de otras chicas que me consta que están por ahí. Yo sé que en Dolores de Pacheco hubo 3 o 4 chicas. Yo sé que, por ejemplo, el trovero Javier Nieto, el nieto artístico de Juan Rita, que en Gloria esté, tenía también 3 o 4 chicas ahí en Alhama. Es decir, sé que las hay. Y luego también, bueno, la Asociación José María Marín durante años ha estado yendo a los colegios. Ya ha habido niñas que se han acercado a... ¿Y esto dónde es? ¿Dónde está la Asociación Trovera? Pero no nos engañemos, el trovo sigue siendo un ambiente de reunión social masculino. Y lo que hay que promover es que también sea un ambiente social mixto. Esa es la clave. Y ese paso todavía creo que todavía no se ha dado. Y creo que es necesario. Mi pregunta es, viendo cómo vemos a través de festivales, el más importante junto con el de el Festival de Cante de Poetas de Villanueva de Tapia, Estrovalia, viendo cómo vemos a esas troveras hispanas que están perfectamente integradas en la tradición, ¿cuál es el camino que nos queda por recorrer y cuál es el futuro que le depara a la mujer? Doy paso a cualquiera de las tres, así es que... Bueno, a ver, es verdad que en Trovalia, por ejemplo, yo he estado de un par de años y alucino. O sea, lo que hacen las mujeres de Latinoamérica, a mí yo digo, madre mía, si algún día yo puedo hacer eso, me parece tremendo. Realmente yo no sé los pasos que se han seguido allí o cómo han llegado a ese punto, ¿no? Porque es lo que tú dices, no se ve una diferenciación, sino que se ve una naturalidad y una integración tremenda, ¿no? Y al final, yo te hablo personalmente, yo cuando está claro que el trobo no tiene edad, o sea, yo lo tengo súper claro, pero es verdad que cuando yo conocí primero el trobo, aunque después se me ha quitado, aunque todavía queda, mi impresión era que era un mundo de hombres y además de hombres mayores, ¿vale? Como que hubiese gente joven, esa fue mi primera impresión, ¿no? Porque siempre al final dices tú, bueno, mira y tal. Luego, como decía, cuando tú llegas, pues es con los brazos abiertos, ¿no? Un poco de vengamos. Sí, pero es como darle un valor, que no es que no lo tenga, pero por encima del que sea una cosa llana, de que sea una cosa normal, de que sea una cosa integradora, ¿no? Es como, aquí tenemos a una mujer, ¿vale? No lo digo a malas, digo, es lo que yo creo que veo. Aquí tenemos una mujer de puta madre, en fin, pero realmente yo no tengo claro lo que han hecho en Latinoamérica, quizás estaría bien que nos contasen cómo han llegado a ese punto. Y no tengo muy claro realmente qué es lo que se podría hacer aquí para que eso sucediera. Por supuesto, primeramente, que la mujer se atreva a acercarse al trono, ¿vale? Eh, mm, en Dime. ese punto está muy bien. El plantearnos cómo lo han hecho, hombre, está clarísimo. En el momento en el que Alexis Díaz Pimienta hizo la cátedra experimental en La Habana, Cuba, el planteamiento que hizo Cuba fue plantearse que el repentismo era un bien de interés cultural nacional. O sea, en el momento en el que consideraron que el repentismo era una identidad patria y servía para educar, se insertó en la escuela. Por eso nos encontramos a niños de entre 10 y 12 años haciendo unas décimas que ya son soberbias. Pero no solo en Cuba, tomaron el relevo también en Puerto Rico. Y luego también lo han tomado en otros países. Entonces, claro, está claro que es ahora mismo, el futuro, pero no solo para el trobo, para las cuadrillas, sí, porque se podrían formar grupos de música tradicional en los propios colegios, para los auroros, para muchos aspectos, para muchos conocimientos que se han perdido, es el mundo de la escuela y es el alumno. Y yo creo que es el verdadero futuro. Te dejo continuar. Sí, está claro que sí, no, está claro que sí. Entonces ahí depende un poco de lo que las entidades, las asociaciones relacionadas con el tema hagan y también de la colaboración de las administraciones, que siempre es muy importante, ¿no? Eh, y sí, creo que es fundamental. Decir lo uno si lo otro se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero claro, como dice, una vez que se entiende que esa herramienta que es, pues es como que
se hace más grande y se visualiza mejor, ¿no? Porque además es un poco la asociación trovera. Todas estas muchas veces yo he acompañado alguna vez a las personas a los colegios a ver cómo se imparte la clase y la verdad es que los tíos se divierten un montón, participan, les meten, oye, ¿sabéis lo que son, no? Las batallas de gallos, venga, pues esto es tal, y realmente participan un montón. El salto luego a realmente involucrarse, ahí habría que ver qué pasa, pero es verdad que cuando yo me sorprendí mucho la primera vez que fui, porque claro, no sabía, y dije, bueno, pues si participan un montón, si les encanta, si les parece súper divertido, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ya digo que quizás sea la clave lo que han hecho ahí en Latinoamérica y bueno, sobre todo también yo creo que también hay que renovarse un poco, me refiero. Exactamente. Siempre mantenemos o sea, la métrica, es decir, creo que en eso aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Que lo que es y es así. La métrica no se toca. Pero no, eso no se toca, vamos, así me han enseñado, que también Exactamente. agradezco poder formarme, como hemos dicho antes, y todos los años que pueda. Eso no se toca. O sea, puede haber muchas discusiones de esto, y mi opinión es esa, que eso no se toca, pero creo que se puede renovar, que hacer una cosa más atractiva, porque también el que no se apunte mucha gente joven, sean mujeres o sean hombres, también va un poco ligado con el tema del público que tiene el trobo, ¿no? De que la gente a lo mejor, vista una velada, no son vistas todas. Yo no pienso así, ¿vale? Pero creo que sí en ciertos momentos puede ser algo un poco monótono, aunque sea interesante la controversia, aunque sea interesante sobre lo que se está trovando, pero creo que hay que adaptarse a los tiempos modernos sin perder la esencia y sin perder lo que es la tradición que se tiene que perder. Pero hay mucha más melodía, hay mucho otro tipo de grupos con los que se pueden hacer cosas más interesantes. Entonces creo que es labor de todos los que estamos en el trobo, y creo que lo apreciamos, lo amamos, me atrevo a decir que eso, en que nos adaptemos al tiempo moderno, que veamos cómo podemos hacer que gente venga a trobar y que ese público se renueve, esté el que estaba y sea constante y se llegue a más sitios, ¿no? Porque realmente yo, el sentir que tengo es que cuando tú haces una velada trovera, te vas al pueblo de siempre, te vas al pueblo de siempre, a un sitio chiquitillo, donde sí, pero en cuanto de cuadrilla, aquí en esta zona no cabe un alma en los locales sociales. Las veladas troveras también se llenan. Pero creo que, aun guardando eso que hay que hacerlo, hay que abrirse. Y para que abrirse, creo que hay que renovarse. Pues muchas gracias. Patricia, ¿tú qué puedes aportar a este tema? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Natalia, pero también pienso que, bueno, ahora mismo en el trobo hay mucho que hemos avanzado, pero creo que la única manera pues de llegar a más gente es yendo a los colegios, ¿no? Sobre todo es muy importante enseñárselo a los más pequeños. Yo estoy segura que mañana voy a la clase de mi prima pequeñita que tiene 9 años y los 30 que son en la clase, estoy 100% segura que ninguno conoce el trobo. Entonces creo que hemos hecho mucho ya, pero falta mucho por hacer todavía. Falta mucho por avanzar, mucho por explicarle a los niños que es muy importante que lo conozcan, sobre todo ellos. También la gente, bueno, la gente joven, pero sobre todo los niños, que son los que tienen que conocer nuestras tradiciones, nuestra cultura y bueno, creo que es muy importante llevarlo a los colegios y difundirlo. Bueno, dicho eso, estamos de acuerdo que la escuela es fundamental en esto. Vale, está claro que queda, a ver, es un trecho muy largo, ¿eh? Tratar de introducir esto en el mundo de la escuela es un trecho larguísimo. Yeah. Pero aún así, tenemos 3 troveras, hay otras niñas por ahí. La pregunta que yo me hago al hilo de esto, ¿qué futuro le queda a la mujer ahora mismo en el trobo? Mucho. Para eso estamos nosotras, para seguir trabajando. ¿Y qué se debería hacer para poder promocionar todo esto? Yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo es una muestra, ¿no? De que queremos, de que la gente joven quiere, sobre todo cuidar el trobo y cuidar las tradiciones. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Seguir haciendo cosas como estas jornadas y seguir trabajando. Hay que, sobre todo, difundirlo, que la gente lo conozca, porque hay mucha gente, mis amigas, por ejemplo, ninguna lo conoce, bueno, hasta ahora no, pero ninguna lo conocía y mucha gente de mi edad y
que no conoce lo que es el trobo, y es una pena porque es algo que no queremos que se muera, que tenemos que luchar, pero que si no luchamos ya se va a morir porque muy poca gente lo conoce. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos hacer, nosotras que somos jóvenes, lo vamos a hacer y vamos a luchar porque esto no se pierda. Muy bien. Lo que- Está claro que las ganas están ahí. Dime, Isa, por favor. No, que sí, quería recoger un poco el testigo que han dejado Natalia y Patricia. Quería como aunar un poco lo que han dicho. Y es que Natalia ha dicho dos cosas muy importantes. Una cosa que ha dicho, que ha mencionado así por encima, bueno, suenan las batallas de gallos. Me parece que ahí tenemos un filón que no podemos perder. Y el hecho de que al final es una improvisación y es una controversia en un tono distinto, la métrica realmente no es tan distante, pero sí que en otro estilo musical, obviamente, pero ahí tenemos un hueco en el que podemos colarnos fácilmente y podemos llegar a la gente. Otra cosa que ha dicho que me ha parecido muy llamativa es lo que comentaba de que se llenan los locales sociales, se llenan los pueblecitos para los encuentros de cuadrillas. El problema es que exactamente se llenan los lugares pequeñitos y se llenan sobre todo de gente mayor. Entonces creo siempre hay niños, siempre está el típico nieto que se trae a su abuelo o el típico, siempre hay recambio realmente en la cuadrilla, pero hay recambio para lo que hay. Entonces yo creo que es muy importante que esto se promocione de otra manera, no solamente los carteles que se pegan en el pueblo, en los 4 establecimientos que sabemos que nos dejan pegarlo para que venga la gente. Creo que hay que transmitirlo de otra manera, hay que aprovechar el tirón que tienen las redes sociales, hay que aprovechar que nosotras mismas somos gente joven, que tenemos muchísimos seguidores en redes sociales, que nos movemos en ese mundo y poder atraer a gente. Yo, como decía Patricia, mis amigas conocen el trobo gracias a mí, porque yo me muevo en el trobo, las cuadrillas, conocen este mundo porque yo he sido toda la vida la de las cuadrillas, la de la cosa esa de mayores, la de la cosa esa de eso que hacen los viejos en Navidad, sí, eso que cantan con guitarra, yo soy esa. Entonces, yo me encargo de que eso se transmita, pero hace poco me acuerdo que unas encuestas de estas de Instagram que lo ponían, prácticamente nadie sabe lo que es el trobo. Prácticamente nadie sabe lo que son las cuadrillas, no sabe lo que son las pascuas, las malagueñas, no lo saben. Entonces, lo que decía Natalia de modernizarnos en el sentido sin tocar la métrica, eso es, como decía, es intocable. Pero abrirnos a algo que sea quizá más abierto, como decía Natalia, no es aburrida una velada trovera, pero a lo mejor sí se puede hacer monótona en un momento. Entonces, hay que expandir y hay que aprovechar el siglo en el que estamos. El siglo XXI no puede servir solamente para promocionar sorteos de teléfonos, de bolsos, de maquillaje, no. Tenemos que usarlo para algo más didáctico, para algo, como decía Patricia, para ir a un colegio y ¿qué saben del trobo estos niños? Yo he tenido la suerte de moverme en un entorno en el que eso ha estado muy presente. A mi instituto han venido a la Asociación Trovera José María Marín todos los años. Y he tenido la suerte de tener profesores muy comprometidos con la cultura y que se encargaron de que un trimestre rondara el tema musical, que quien daba música no podía probar música sin haber aprendido trobo, algo de trobo, sin haber aprendido algo de malagueñas, de jotas. Entonces, ponerlo en valor hizo que se conociera. Y yo luego me encontré gente que lo había estudiado ese año, le había caído en gracia y se fue al siguiente encuentro de cuadrilla por el gusto de verlo. No entró, no formó parte, digamos, del mundo más, no es profesional, pero el mundo más normativo, por así decirlo, pero sí que se acercó, sí que se interesó, sí que le gustó. Y creo que tenemos que hacer una labor como, por ejemplo, la que hace Juan Diego del Gran Madrid, del costumbrismo, de mostrar el costumbrismo, qué son las tradiciones del campo, qué es la música, qué se hace con el esparto, eso tenemos que darlo a conocer y tenemos que hacerlo que se vea. Es una pena que personas como el Baranda no la conozcamos nada más que en este entorno. ¿Cómo puede ser que una voz como esa y un talento como ese no esté plagado por ahí? Igual que se pone en valor el flamenco en la zona de Andalucía, se tiene que poner en valor el trobo de la zona del sureste español. Y ese trabajo yo creo que es nuestro. Eso creo. Bueno, si es que has dado las claves, habéis dado las claves. A ver, primero, vivimos en el siglo XXI. Hay una cosa que es fundamental. Hace 20 años tenías que ir de puerta, hoy también tienes que ir de puerta en puerta llamando a mucha gente, pero hoy en día tienes las redes sociales y las redes sociales han venido para quedarse. Instagram tiene una fuerza
sobrehumana. Facebook tiene una fuerza arrebatadora. Pero es que Twitter también tiene una fuerza un poquito desinflada como empezó, pero sigue siendo un arma que mueve montañas. Lo que está claro es que hay organismos como la Universidad de Murcia, la Universidad del Mar, el CPR, que es el Centro de Profesores y Recursos, que estaría deseando ahora mismo dar un curso de trobo hecho solo por mujeres. Aquí lo dejo. Fijaros, qué cosa tan sencilla. Pero claro, es que esto no se ha planteado. La cuestión que yo me hago, y aquí ya me meto como si yo también fuera parte de vosotras, señores del trobo, ¿y ustedes qué han hecho? Claro, el trobo, tengo que decirlo, y tenemos que decirlo todos, el trobo no ha podido crecer más porque el trobo ha sido lucrativo también. Entonces, donde ha habido un pastel para 10, no puede haber un pastel para 20. Pero lo que la gente no entiende es que al igual que en Panamá, al igual que en Cuba, al igual que en Puerto Rico, si tú el pastel lo que hace es hacer muchos pasteles, lo que estás generando es una cultura que consume ese pastel. Ya ahí se entiende la metáfora, ¿no? Es decir, si tú no cultivas una confitería de pasteles, la gente no vendrá a comprarte los pasteles. Siempre estarán consumiendo el mismo pastel. Y ojo, el pastel que hay es dulce, es sabroso, tiene métrica, tiene consonancia. El trobo de las cuadrillas, que también está revalorizado por la Asamblea Regional de Murcia, también es octosílabo. Lo que pasa es que participa de la sonancia y la consonancia. Tiene su cultura, igual que tiene el trobo de escenario. Son cosas distintas, pero forman parte del mismo bien de interés cultural. Señores, vamos a llevarlo con verdaderos proyectos y vamos a llevarlos primero con un grupo sólido y fiable. Hombre, yo no quiero dilatar mucho más esta mesa redonda porque no puedo estar más tiempo, por razones obvias. La mesa redonda está prevista para 1 hora y el público que lo estará viendo nos dicen las fuentes informativas de YouTube que la gente solo aguanta media hora, 45 minutos para ver un vídeo. Yo no quiero dilatarme más. Ha sido un verdadero placer estar con todas vosotras y sí que me gustaría acabar esta mesa redonda donde hemos compartido puntos de vista, donde yo creo que se han vertido, primero, el fundamental. Bueno, el mío ha sido una semilla porque he hablado de la tía Juana, que creo que la pobre se lo merecía, que alguien la recuerde, pero el paseo de Anica la Cantaora es que es para hacerle un verdadero monumento, que no lo tiene, por cierto, y de Loli de los Parises, de Isabel, y en este caso de vosotras tres. Esto ha sido un verdadero lujo. Creo que en el fondo vosotras sois las que tenéis la voz, no la obligatoriedad, pero sí la voz, la herencia del legado que dejaron mujeres anteriores y que estuvieron absolutamente solas. A mí me gustaría acabar esta mesa redonda con, aunque sea algo ñoño romántico, creo que no lo es cada una transmita un deseo para con el trobo. Es decir, ¿qué es lo que nos gustaría? Y aquí lo dejo para todas vosotras y con esto despediremos la mesa redonda, si os parece bien. Empezamos, si queréis, con Natalia, que ha sido la voz que ha abierto un poquito la mesa redonda, el debate, desde su puesta a punto, su punto, digamos, su espectro desde el trabajo que le ha permitido ver esos proyectos de revalorización del medio campesino y, como no, de potenciación del trobo. Bueno, mi deseo es que, por supuesto, el trobo perviva y creo que vamos a luchar por ello, tanto las que estamos aquí como otras tantas personas. Y bueno, creo que aunque siempre, como en todo, ya haya opiniones diferentes, creo que tenemos que remar en paralelo. Creo que en todo eso es fundamental y que efectivamente cuanto más diversificación de productos, digamos, del trobo tengamos, pues mucho más allá llegaremos, y con la colaboración de todos, incluidas las administraciones, incluidas las entidades privadas, las entidades públicas, pues creo que esto es una cosa que hay que proteger, porque es riqueza, porque es identidad y porque hay muchas cosas que creo que no se entienden en esta región sin que el trobo esté ahí. Muy bien, muchas gracias. Pues le doy el paso ahora a Isa. A ver, bueno, pues como se suele decir en las veladas de trobo, ¿cómo quiere terminar Isa? Pues venga, un pequeño deseo para este futuro del trobo. Yo quiero terminar diciendo que esta velada, esta mesa redonda, esta difusión que se nos ha dado, tiene que empezar a ser natural y no puede ser un privilegio como el que hemos tenido nosotras. Tiene que ser
cuidado, tiene que ser educación, tiene que ser cultura, tiene que ser amor, tiene que ser transmisión y tiene que ser comunidad. Y yo no entiendo el trobo sin una familia que crece en el arte y nosotros creo que tenemos que cuidar nuestras tradiciones así. Tenemos que darles todo el amor que podamos y toda la difusión que podamos para que el legado que un día nos dejaron nuestras abuelas, no solo nuestros abuelos, sino nuestras abuelas, no desaparezca. Muy bien, magnífico. Igual que Natalia. Y bueno, pues nada, Patricia, un deseo que, Bueno, pues repleto de perspectiva, un deseo para el trobo. lo mismo que han dicho ellas, ¿no? Pues animar a toda la gente joven, a todos los niños. Espero que esta mesa redonda haya servido un poco, pues bueno, de ayuda y de colaboración, ¿no? Y nada, estamos muy orgullosas y con los brazos abiertos para toda la gente que quiera unirse. Y bueno, haciendo improvisación, hoy que con trobo me expreso, quisiera de corazón poder mandarle este beso a mi querida región. Adiós. Pues muchísimas gracias, madre mía, hemos acabado a lo grande. Bueno, yo me quiero despedir de todos los que estáis detrás de este vídeo a través de las redes sociales. Quiero despedirme con un deseo, y es que todo esto no caiga en balde. Simplemente eso, que todo lo que ellas han dicho no caiga en balde. No porque lo diga un varón, sino porque lo que han dicho estas tres mujeres son realidades irrefutables. Y es que esto tiene que dejar de ser una excepción y que hay que fijarse en los niños, pero hay que proteger la identidad. Señoras, señores, ha sido un verdadero lujo, ha sido un verdadero placer. Y ¿por qué no? Hay que acabar con una noticia. Y es que creo que a partir de hoy, con esta mesa redonda, creo que se ha formado un grupo de troveras sólidas. Quiero dar un pequeño guiño a la guitarrista Alba Alarcón, que no pudo estar por motivos personales en la grabación de esta velada trovera de las quintas jornadas sobre el trobo en la Arboleja, pero es una guitarrista que ya ha confirmado su deseo de seguir con este proyecto y creo que ha nacido un buen grupo de troveras, creo que ha nacido un grupo de troveras y puedo ratificar que será un grupo de troveras que dará mucho que decir, que va a llevar música, que va a llevar poesía, que va a llevar arte y que va a llevar tradición, la del repentismo, a todos los rincones de este sureste español, de la región de Murcia y más allá de sus fronteras, para que se dé a conocer la voz del trobo y de la poesía. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ti, Emilio.